Bueno, vamos a continuar con la serie de temas que nos propusimos repasar este año. Y hoy nos toca un tema muy interesante, pero es solo la introducción. Es como que tiene 3 partes este tema y la introducción es esta. Y después va a continuar el sábado que viene a cargo de Daisy. Joaquín la semana pasada nos presentó una síntesis de 4 temas que nos llevaron a un cambio de posición política a nivel colectivo, y en la forma en la que solemos resumir esto es con la etiqueta 2 corrientes de información, entender que en eso decanta todo, y les recomiendo mucho esa clase si aún no la han visto. Hemos aprendido la relevancia de las ideologías políticas que tienen en un movimiento religioso. Y lejos de estar separados, la religión y la política son como bastante similares, casi decir que tienden a ser lo mismo, porque implican cómo vemos el mundo, cómo creemos que el mundo ha de ser, qué es lo correcto, qué es lo que Dios aprueba. Si querés pasar, me parece que ya habría que pasar el power. Eso no te va a sin problema. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿y cómo creemos qué es lo que Dios aprueba? ¿Cómo debe gobernarse? ¿Qué significa ser un ciudadano bueno? ¿Y qué trato le debo yo a los demás, a mi prójimo? Hoy en día, como que me resulta extraño pensar que alguna vez se hubiera pensado, Aún ¿sí? se escucha muy bajo. Estoy casi gritando. Lara puso lo mismo. A ver, dame un segundito. Voy a bajar un poquito la. Bueno, estaba diciendo que hoy en día no puedo creer que alguna vez alguna persona piense o considere, o que nosotros hubiéramos pensado o considerado en alguna época, que las creencias religiosas y a quién votábamos en las elecciones políticas eran cosas que tenían poco y nada que ver, o con muy poca relación, y hoy eso me parece como muy sorprendente y como que no concibo esa idea. No estoy en la siguiente. Este punto se profundiza muchísimo con la comprensión de la cultura, que determina ambas, ¿no? Ya lo vimos y lo vamos a volver a ver, pero nuestra cultura determina tanto, muchas veces, nuestra posición religiosa y nuestra posición política, y subyace a los dos aspectos de nuestra vida. Por eso son bastante inseparables. Hay clases acerca de esto y lo vamos a volver a tocar en el futuro también, y es un tema muy interesante. Dios nos ha estado marcando paso a paso desde el año 89 los aprendizajes que teníamos que tener para poder migrar y cimentar nuestra posición en el espectro político. Y sabemos que es muy difícil cambiar de idea respecto de cualquier cosa, incluso cuando la evidencia o la lógica sea muy fuerte, y mucho más cuando eso afecta nuestra posición cultural, que son nuestras posiciones religiosas y políticas. ¿Por qué? Porque es aquello a lo que nos aferramos, aquello a lo que rendimos adoración, lo que realmente pensamos que es importante. Entendemos, esto es toda una introducción, pero entendemos que llegando al fin de la historia de este mundo y el fin de la gran controversia, va a haber una separación de 2 grupos de personas. Y es un trabajo de selección que tiene que ocurrir a nivel global. Y todas las personas tienen que elegir entre el bien y el mal y a qué lado quieren pertenecer. Y la cuestión de cómo esto iba a ocurrir a nivel global, cómo se iba a dar, cuáles son los métodos que Dios iba a utilizar, cómo funciona el proceso, es lo que nos llevó a entender el concepto de fuentes de información, como el tema tan central que es. Bueno, ahora sí, paso al power. Entonces, vamos a empezar a tratar un tema que después va a continuar en la clase que viene, pero que es muy interesante, que es cuál es el punto central, cuál es el corazón de, por ejemplo, qué significa ser de derecha o qué significa ser de izquierda, cuáles son los valores que caracterizan ambos polos del espectro político. Porque mucho más allá de decir, bueno, estamos posicionados acá o estamos posicionados allá, que puede ser simplemente una etiqueta o una forma de describirnos, la idea es entender cuáles son los valores que los caracterizan, poder adoptar esos valores, encarnarlos, y tanto a nivel individual como colectivo. Si vamos a las raíces y hacemos un intento por diferenciar los polos políticos,
por destilar cuál es la diferencia, vamos a ver cosas muy interesantes. Hay una listita ahora en el siguiente, creo. Ahí está. Entonces, a continuación una lista de palabras que se le pueden ocurrir a las personas cuando piensan en los lados del espectro. Si hacemos como un brainstorming, como una modalidad de clase, estas son algunas de las palabras que suelen saltar a la mente. Cuando uno piensa en la izquierda, piensa en progresista, demócrata, socialismo, globalismo, alguna idea de comunidad, la igualdad, un gobierno federal grande. Cuando uno piensa en la derecha, piensa en conceptos como la moralidad, reaccionario, conservador. Voy a definir moral, conjunto de normas personales o sociales de buena o mala conducta y carácter o doctrina o sistema de conducta moral, que tiene relación a los principios de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en el comportamiento. Reaccionario es que se opone al progreso o a la reforma política o social. Por eso progresista y reaccionario son antónimos. Y también podemos pensar en palabras como el capitalismo, que es un sistema económico y político en el que el comercio y la industria están controlados por propietarios privados y tienen ánimos de lucro. También palabras como el nacionalismo, individualismo, la libertad, y también se nos ocurre, en contraste, que el gobierno sería pequeño. ¿Cuáles son entonces el carácter de cada lado? Y cómo se manifiesta en las actitudes y las aspiraciones de ambos polos. Una pregunta interesante para considerar esto y poder pensarlo mejor es por qué la derecha tiende a promover un gobierno federal reducido. Porque no desean que regulen o se entrometan en las actividades de los ciudadanos, porque el ideal que defienden es la libertad por sobre todas las cosas. Entonces, para contrastar, podríamos considerar qué beneficios tiene un gobierno federal mayor, más recursos, porque necesita cumplir más funciones. Por ejemplo, proteger a las personas, a las minorías de otras personas que quieran imponer su modo de vida, hacer una restricción de la opresión, por decirlo de alguna manera, regulando ciertas conductas, actitudes o discursos, es mucho trabajo estar policing. Controlando, vigilando a los ciudadanos qué es lo que hacen. Y es importante que entendamos que la diferencia entre la derecha y la izquierda son un montón, pero más al centro es qué priorizan. Porque el corazón de la derecha es defender la libertad por sobre todas las cosas, y el corazón de la izquierda es defender la igualdad por sobre todas las cosas. Y para eso vamos a usar las definiciones. Next, please. Bueno, la libertad ahí estamos. La libertad es la facultad o el derecho de las personas de elegir su propia forma de actuar. También se puede considerar como el estado o la condición de una persona que es libre, o sea, que no está sometida a la voluntad de otro ni constreñida por una obligación, un deber, una disciplina. La igualdad es la condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor, o forma de compartir alguna cualidad o característica. O situación en la que las mujeres, los hombres, las personas de diferentes razas, religiones son tratados por igual y tienen acceso a las mismas oportunidades. No son términos intercambiables. Estoy hablando muy rápido. Lo que pasa es que tenemos algo bastante para cubrir. Yo pensé que iba a ser corto, pero ahora me doy cuenta que no. Por eso aceleré, perdón. No son términos intercambiables. Por ejemplo, a veces solemos decir que luchamos por la libertad de las mujeres. Y en realidad lo que queremos decir es que luchamos por la igualdad de las mujeres. Y es importante considerar esas diferencias. ¿Por qué? Porque enforzar la libertad, enforzar la igualdad de un sector de la sociedad muchas veces es restringir la libertad de otro sector. Por eso vamos a leer el artículo. Vamos a considerar el caso Master Peace Cake versus Colorado Rights
Civil Rights Commission, que fue un caso que trató la Corte Suprema y es muy interesante para ver esto. Tenemos, si quieren abrir el artículo, lo vamos a ir leyendo solamente las partes que están subrayadas, yo lo voy a ir comentando y algunas partes las vamos a leer. Lo voy a contar despacito. Está bien. No, no porque se lo mandé a todos. Tienen que poder tener acceso. Bueno, digamos que vamos a leerlo directamente. ¿Qué pasó? La cuestión, el asunto que se propone en este caso, que se enfrentan en la Corte Civil, es: ¿tiene una empresa el derecho constitucional a discriminar en función de las creencias de su propietario? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque todas las leyes antidiscriminatorias plantean una tensión entre la igualdad y la libertad. Cualquier ley que prohíba la discriminación, sea por motivos de raza, sexo, religión, orientación sexual o de cualquier otro tipo, niega la libertad de esa persona o empresa a elegir o hacer una selección de a quién va a servir o a quién va a otorgarle trabajo. Esta era una objeción importante cuando salió la Ley de los Derechos Civiles en el año 64, porque prohibía a los lugares de alojamiento público discriminar por motivos de raza y prohibía a los empresarios de discriminar por motivos de raza, sexo o religión. Lo que hace es interferir en la libertad de elegir quién puede ser tu cliente o quién puede ser tu empleado. El Congreso y los tribunales consideraron que terminar con la discriminación es más importante que proteger el derecho a discriminar. Y eso es importante que lo pensemos a nivel comunidad. Siempre va a estar esa tensión entre la libertad y la igualdad. ¿Qué pasó este año? Charlie Craig y David Mullins se casaron en Massachusetts y querían celebrar su boda donde vivían, en Colorado. Y fueron a su pastelería local, que era, el dueño era Jack Phillips, y trataron de encargar una torta de bodas. Pero Jack Phillips les dijo que no les podía diseñar y vender una torta individualizada, que ellos podían comprar una torta de las que ya estaban hechas, pero que si él diseñaba y horneaba una torta, estaba implícitamente diciendo que el matrimonio gay o homosexual estaba como que lo avalaba y iba en contra de su creencia religiosa eso, por lo tanto se negó a hacerlo. Ellos hicieron una demanda por discriminación y de Colorado Civil Rights Commission votó a favor de ellos, los apoyó. Pero cuando llegó a la Corte Suprema el resultado fue distinto. La ley de antidiscriminación de Colorado, estoy en ese párrafo por las dudas, prohíben a las empresas discriminar incluyendo por motivos de orientación sexual. La ley establece: es una práctica discriminatoria e ilegal que una persona, directa o indirectamente, rechace, niegue o deniegue a un individuo o grupo por motivos de discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación sexual, estado civil, origen nacional o ascendencia, el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de cualquier bien, servicio, instalación o privilegio de un lugar de alojamiento público. Si van a donde está subrayado más abajo, Phillips sí diseñaba y preparaba pasteles a medida para otras parejas que se casaban en matrimonios heterosexuales, pero se negó a hacerlo en este caso, lo cual es una forma de infracción de la ley, porque no les ofreció el mismo goce de los beneficios de los servicios que ofrecía su negocio. Entonces, a partir de este caso, se usó mucho la contrarrespuesta de que es una violación a los derechos de libre discurso, que viola la primera enmienda, porque uno puede decir o expresar sus ideas y no puede ser restringido. Entonces, que estaba protegido Jack Phillips en su derecho de la libre expresión al negarse a hacer esta torta. La pregunta planteada es: si aplicar la ley de acomodaciones públicas en Colorado para obligarlo a Phillips a que haga la torta era violar sus creencias religiosas.
porque él sinceramente la sostenía. Vamos más abajo. Es muy interesante que en este caso el juez dijo que tenía una hostilidad particular hacia la religión y hace como que hubo una reversión entre el agresor y la víctima, que es lo que pasa siempre en casos de este estilo. Se plantea de que Jack Phillips es una persona que está siendo hostigada o una persona que está siendo víctima, que no puede guardar su religión, cuando en realidad es una persona que está discriminando a otras. Pero siempre ese es el discurso. Pueden bajar hasta abajo. Hay una parte, justo antes de la parte que está rosada, habla de la libertad de religión. La libertad de religión y la religión se han utilizado para justificar todo tipo de discriminación a lo largo de la historia, ya sea la esclavitud, el holocausto. Podemos enumerar cientos de situaciones en las que la libertad de religión se ha utilizado para justificar la discriminación. Para mí es una de las piezas más despreciables en la retórica que la gente puede usar su religión para lastimar a los demás. Esto fue algo que dijo alguien en la comisión de la Asociación Civil de Colorado. De esto se agarró el juez de la Corte Suprema para decir que era un caso que estaba persiguiendo de alguna manera los derechos religiosos de Jack Phillips. El trato dado por la comisión al caso de Phillips violó el deber del Estado, en virtud de la primera enmienda, de no basar leyes o reglamentos en la hostilidad hacia una religión o un punto de vista religioso. Yo creo que es fácil de ver que no había hostilidad hacia la religión o hacia el punto de vista religioso, todo lo contrario. Jack Phillips y sus creencias religiosas eran hostiles hacia sus conciudadanos, al negarles un bien y al tratar de, o sea, discriminarlos por su orientación sexual. No era neutral. Hay otros ejemplos interesantes del Tribunal de la Corte Suprema en el que se falla en contra de la misma retórica. Por ejemplo, había una prohibición en un estado de usar peyote y los nativos americanos hicieron una demanda. ¿Es un cactus? Y entonces los nativos americanos hicieron una demanda de que eso violaba su libertad de religión, porque ellos usaban eso en sus ceremonias tradicionales. Y el fallo de la Corte Suprema fue en contra de la demanda del grupo de personas nativoamericanas, porque decían que la ley era neutral, como que no se puede usar peyote y listo, no es una discriminación particular hacia vos. Y en este caso, la ley de los derechos civiles también es neutral. No dice específicamente que los cristianos tienen que hacer lo que no quieren o que los musulmanes tienen que hacer lo que no quieren. Es una ley neutral y general que puede ser aplicada a todos los ciudadanos, que vos no podés tratar de vender o ofrecer un negocio de manera pública y seleccionar quiénes van a ser tus clientes o a quién servir y a quiénes no. No sé en qué página están ustedes, porque yo lo tengo pegado en otro lado. Pero es interesante porque se consideró de que la primera enmienda protegía a Jack, a Phillips, al señor de la tienda de tortas, en este fallo, pero en otros fallos se tomó otras posiciones, lo cual muestra un sesgo a favor de la población blanca y cristiana en Estados Unidos. Y eso es importante de ver. Si bajan bastante van a encontrar una partecita que está en amarillo, que ahí está lo de los habitantes del estado y en Oregón. El tribunal sostuvo que la cláusula de libre ejercicio no puede utilizarse para impugnar una ley neutral de aplicación general. O sea, es una ley de aplicación general y uno no puede decir, pero estás violando mi libertad religiosa. Nunca hemos sostenido que las creencias religiosas de un individuo le eximan del cumplimiento de una ley que por lo demás es válida y prohíbe una conducta que el Estado es libre de regular. En este caso, consideramos que el Estado es libre de regular
la provisión de servicios a los ciudadanos. Si un ciudadano puede acceder a un servicio, porque es legal y está bien, todos los ciudadanos deberían poder acceder en la misma medida a ese servicio. Exactamente el mismo servicio. ¿Quieres pasar una? Bueno, entonces estas fueron las protestas que se hicieron enfrente de la Corte Suprema cuando llegó el caso a tratarse en la Corte Suprema. Y hace referencia, dice abierto para todos, y hace referencia a lo que pasaba antes, en la época de la segregación, cuando los establecimientos estaban abiertos solo para algunos clientes, los clientes blancos. Y yo traje algunos ejemplos históricos de eso en fotitos para que podamos ver y reflexionar. Si quieres pasar una. Dice ahí los carteles dicen, no se trata solo de la torta y hay que estar abiertos para todos los ciudadanos, o sea, los negocios que estén abiertos para todos. ¿Qué pasaba cuando salió la Ley de Derechos Civiles en el año 64? Había mucha segregación y entonces lo que hizo fue prohibir a los restaurantes y otros establecimientos públicos discriminar por motivos de raza. El propietario de un restaurante podría alegar que obligarle a él preparar comida para afroamericanos es un discurso forzado. O sea, estás violando mi primera enmienda porque me estás haciendo decir algo que yo no creo a través de mis actos, que es que las personas son iguales. Cualquier negocio que quiera discriminar podría alegar eso. También se podría alegar en motivos de género. Yo creo que las mujeres y los hombres no son iguales, esa es mi creencia religiosa, por lo tanto tengo derecho de discriminar en contra de las mujeres. Por lo tanto, es un argumento que no podemos sostener, o sea, que no podemos mantenerlo porque sería muy dañino, porque habría un montón de personas que no podrían acceder a derechos. La última frase de este artículo, que les recomiendo que después lo consideren y lo lean entero, les dejé el link incluso porque lo publicó The American Bar Association, y es muy interesante, y yo solamente pegué unos pedacitos. La aplicación de leyes antidiscriminatorias no debe considerarse una violación del libre ejercicio de la religión o de la libertad de expresión. Entonces, ¿a qué nos hace acordar esto? Pase, por favor. Pase de nuevo. Acá tenemos algunos ejemplos históricos en Estados Unidos y en Sudáfrica fueron países que sufrieron segregación por motivos de raza. Acá hay un ejemplo que dice, sala de espera solo para blancos por orden del Departamento de Policía. Sala de espera solo para blancos por orden del Departamento de Policía. Estas eran muy frecuentes. Solo servimos u ofrecemos servicios a las personas blancas, solo le servimos a la raza blanca. Pileta pública, solamente blancos permitidos. Muchas gracias. Paso con este. Esto es de Alemania en la época de la discriminación nazi. Dice, solo cristianos, no se permiten judíos. Y en otro cartel dice, que no vengan judíos, no los deseamos. Acá hay un ejemplo de segregación por motivos de género en Israel. Esto es mucho más reciente y más cercano a nuestros días. Dice, solo para hombres, la entrada para mujeres está estrictamente prohibida. ¿Cuáles fueron los resultados del caso? No avalo Fox News, pero fue la única imagen que encontré. Votaron a favor de Jack Phillips y en contra de la pareja homosexual, los que están a la izquierda. Alito, Breyer, Thomas, Gorsuch, Cannon, Kennedy y Roberts, y las personas que disintieron en su opinión fueron Ginsburg y Sotomayor. Como podemos ver, estas mujeres siempre fueron referentes en todos los casos de acción civil afirmativa, derechos de las mujeres, derechos de las minorías, y siempre con una tendencia hacia la izquierda. Y ellas disintieron de la opinión general. Porque se defendió el libre ejercicio de la primera enmienda, que estaba mal utilizado el argumento, y se consideró que se estaba haciendo hostil hacia la religión. Y ahora yo voy a mostrar una búsqueda de Google hoy nomás de las noticias referentes a este caso. Muchos de los titulares
ya eran amarillistas e inflamatorios y eran en defensa de Jack Phillips. Dice, las Cortes de Colorado tienen algo personal, una vendetta personal en contra de Jack Phillips. Hay una persona que hace pasteles de Colorado que está arrinconado en la corte. Son todas palabras tendenciosas. Se lo está persiguiendo Jack Phillips y esto debería terminar. Hace 10 años, el corajudo, pastelero Jack Phillips y su pelea por sus derechos de la religión. Y se lo plantea a él como la víctima y como una persona que tuvo el valor de cumplir con sus valores y no renunciar a su fe. Y Me gusta la tercera. Derecho derecho a discriminar. Derecho a discriminar. Eso me parece que habla sobre el... Sí. ¿Eso derecho a discriminar? Y es interesante. Esa es la percepción correcta, básicamente. Todo esto me hizo acordar al artículo que estuvimos estudiando, que es bastante largo, que lo hemos estudiado el año pasado. Es como un libro, ¿no? Un panfleto. Un artículo largo es, pero no es un libro. Sí, no, creo que es un... Podemos hacer un ensayo, ¿no? Un ensayo prolongado, que es cómo la Constitución se volvió cristiana, de Sherrod Goldstein, y habla de este concepto de amenaza de grupo. Cuando un sector de la sociedad se considera el prototipo, por ejemplo, él hablaba sobre las personas blancas y evangélicas en Estados Unidos, que ellos se consideraban el prototipo de qué significa ser americano, y que cualquier otro grupo que adquiera poder político o más derechos amenazan su estatus y su poder, tienen miedo al exterminio. Pero obviamente es una idea delirante, y una idea delirante en el área de salud mental se define como una idea que no puede ser reducida frente a evidencia de que es incorrecta. Y es incorrecto, son la mayoría, tienen más derechos, tienen más plata, nadie los está persiguiendo y no están corriendo riesgo de extinción. Y lo que hace es, en estos casos, se revierte el agresor y la víctima. Bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto en el futuro? ¿Qué es lo que ya está pasando? Este artículo es del 2022. A partir de usar la primera enmienda para defender el derecho a discriminar, salieron muchos otros casos que también llegaron a las cortes civiles y cada vez no hay menos, hay más. En este caso es una señora que hace diseño gráfico y ella dice que tiene el derecho a evitar o rechazar clientes para crearles sitios web que sean para bodas de matrimonios homosexuales. ¿Por qué? Porque nadie puede obligarla a ella a decir o expresar algo que no quiere, porque está protegida por la primera enmienda. Y se puede decir para cualquier cosa, porque si crear una torta o hornear una lasaña es una expresión artística, también lo es hacer un ramo de flores, hacer un cartel, hacer una página web. Cualquier actividad puede considerarse entonces libertad de expresión o no, y por eso deberían regular eso. Atender a un paciente, capaz también se considera un arte, puede ser. Libre discurso. ¿Qué pasa con el discurso o el crimen de odio? Ya está popularizado en la mayor parte de los países el concepto de agravantes como los crímenes de odio, que es un agravante en la condena, un pensamiento que la persona que cometió el crimen tuvo. Y eso es interesante porque es una violación a la libertad de pensar cualquier cosa. Si vos matás a una mujer por ser mujer es un femicidio, y el agravante de género o el odio al género es un agravante en la condena. También un odio racial o crimen de odio con respecto a la homofobia, que hubo un montón recientemente en todos los países. Y si esto ya está aceptado a nivel de jurisprudencia, también podemos pensar eso, o sea, tenemos que pensar eso. La gente no debería tener libertad de tener cualquier prejuicio o idea que dañen a los otros o que los tengan en menor valor. No somos o no deberíamos ser genuinamente libres de pensar cualquier cosa que sea dañina, o de decir cualquier cosa, o de escribir cosas online que sean dañinas, o de propagar o enseñar en las universidades esas ideas. No se debe otorgar el derecho a discriminar ni tener prejuicios, y la forma de asegurar esto es
ampliar el gobierno y ampliar los recursos para que se pueda impulsar la igualdad en todos los sectores de la sociedad. En este caso, asegurar la seguridad y la igualdad de todos los ciudadanos de la misma manera va a requerir mayor inversión de gasto público, mayores personas que estén ejerciendo esa vigilancia y esa educación. Y bueno, eso sería lo que deberíamos priorizar. Y Daisy va a continuar con este tema la semana que viene. Eso es todo, es para que nos quedemos pensando. Sí, más que nada esto último es realmente interesante, porque hubo mucho, por lo menos acá en Argentina, mucho discurso hace ya 4 años o más acerca de la libertad de expresión y la libertad de decir lo que uno quiere, y también todo el tema que fue muy popular en su momento con que Trump fuera baneado de Twitter y después fuera reinstaurado. Y es interesante porque es muy hipócrita la forma en la que Twitter manejó ese tema. Y tenemos que pensar qué es lo que realmente tenemos que priorizar y cuáles deberían ser los derechos que se otorguen a los ciudadanos en una sociedad que sea realmente igualitaria y justa. Eso es todo. ¿Alguien quiere orar? Yo puedo orar. Sí. Estoy acá cerca. Oremos. Dios que estás en los cielos y acá con nosotros, te doy muchísimas gracias porque nos permites reunirnos, porque nos permitiste estudiar, profundizar, Señor, en estos temas que sabemos que son importantes para nuestra actualidad. Gracias, Señor, porque nos muestras el camino, porque nos ayudas a entender el corazón de cada ideología, lo que hay en esta cultura, el mal que nos ha hecho y el camino correcto que tenemos que andar. Señor, te doy gracias porque podemos cada día profundizarlo más, Señor, entenderlo, y te pido que nos ayudes a poder tener los ojos abiertos para las cosas que están pasando. Sabemos que el odio se mete muy fácil entre las personas, y la mala información, la mala idea de vender la libertad de expresión como algo bueno, que sabemos que daña muchísimo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón abierto, un corazón que sea capaz de aprender, de poder arrepentirse, de poder cambiar, Señor, y poder ser más semejantes a ti. Te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús, que nos cuides y nos acompañes en lo que queda de este sábado. Amén. Amén.